Así es, Lore, porque si bien lo que pasa en Colombia puede llamar un poco la atención de cómo se mueve la política en las más altas esferas del poder colombiano, en el Perú ayer tuvimos un momento muy importante en una conferencia de prensa que dio la ministra de Vivienda del gobierno de Dina Boluarte, la señora Ania Pérez de Cuéllar. Ella admitió que la corrupción está enquistada en ese ministerio. Sí. Y lo dijo pocas horas después de que los medios diéramos cuenta de las nuevas informaciones en torno al caso de Sada Goray, de Salatiel Marrufo. La millonaria coima que se está aceptando fue pagada para poder poner a directores en el fondo Mi Vivienda y así obtener beneficios de parte de una empresa inmobiliaria. Todo esto se está investigando, fue un escándalo, quizá el escándalo que precipitó la caída del gobierno de Pedro Castillo, no de este gobierno, digamos, más bien lo que ayer quiso mostrar la ministra Pérez de Cuéllar fue: estoy limpiando la casa, estoy intentando ordenar esta situación, pero siempre es fuerte que un titular de pliego, que una persona que integra el gobierno acepte de esta manera que la corrupción está enquistada en esa institución del Estado, algo que para muchos peruanos puede no ser sorpresa, pero que lo diga así como lo dijo la ministra me parece que tiene un impacto, ¿no? Ha tenido un impacto político buscando, yo creo que limpiar al gobierno, decir, una cosa es Pedro Castillo, otra cosa es Dina Boluarte, y le agradece a la prensa por todo el trabajo de investigación, ¿no? Las denuncias que se dan, pero por otro lado también me preocupa un poco la reacción tardía, porque el escándalo Heiner Alvarado, el escándalo Ministerio de Vivienda, la cantidad de investigaciones vinculadas a Salatiel Marrufo está preso hace cuántos meses, Sada Goray hace cuántos meses también ha hablado, y recién sacan al directorio, cuando esta era información. O sea, yo hubiese esperado que en el caso del Ministerio de Transportes, donde estaba Silva, en el caso del Ministerio de Vivienda, ya se hubiese hecho una investigación interna para darse cuenta de cuáles fueron los nombramientos que se dieron a partir de el ascenso de Pedro Castillo a la presidencia. Y como que no pasó nada. Sí, puede sonar algo tarde la reacción del Ministerio, de la nueva gestión del Ministerio de Vivienda. Puede sonar algo tarde decir: estamos empezando a limpiar la casa, pero vamos a escuchar esta declaración. Después analizamos el detalle de qué funcionarios han sido cambiados y qué importante obra en el norte del país ha sido anulada por fuerte sospecha de corrupción. Escuchemos lo que dijo la ministra de Vivienda. Vamos a denunciar y a expulsar a los corruptos. Quiero ser clara, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, reiteramos el compromiso de este gobierno de erradicar la corrupción enquistada en este ministerio. Efectivamente existen otros proyectos que están en la mira. Estamos hablando de aproximadamente 8 proyectos que, repito, hemos heredado de la gestión anterior. Ahí estaba la ministra Pérez de Cuéllar diciendo: vamos a sacar a los corruptos de este ministerio, y haciendo referencia a 8 proyectos que tienen fuerte sospecha de corrupción y que están siendo observados y auditados. Claro. Pero ¿a propósito de qué sale a hablar la ministra de Vivienda? Sale a hablar a propósito de un proyecto de agua y saneamiento en Piura, un proyecto de 561 millones, sobre la que la ministra ha estado peleando para que se declare nulo este proyecto porque hay observaciones de Contraloría y hay fuerte sospecha de que fue un proyecto amañado, arreglado, entregado a un contratista que no hizo las cosas bien. A nivel de sospecha, a nivel de presunción, pero mira, lo que termina confirmándote esto es que efectivamente, si hay muchos pobladores en el país que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen un acceso a vivienda digna, es precisamente por la enorme corrupción que viven estas instancias de poder. Un proyecto de agua y saneamiento en el distrito de Castilla, en Piura. Ahorita una de las zonas más golpeadas por el dengue. Imagínate un proyecto que se sospecha tiene visos de corrupción. O sea, al final, ¿cómo iba a quedar esa obra? Lo que pasa en muchos espacios, se construye, se otorga la buena pro, el constructor va, deja la obra mal hecha, se retira, enjuicia al Estado. Lo hemos visto en innumerables ocasiones y me parece que hoy iba
a eso lo que quería decir la ministra. Bueno, la conferencia fue ayer, pero haciendo ya la lectura en el día posterior, por allí nace, digamos, esta necesidad de salir a comunicar a los medios: estoy anulando esta contratación y estoy intentando reformar esta casa, ¿no? Es complicado porque es verdad, la corrupción está enquistada en todos los niveles del Estado, incluso a veces dentro del mismo ciudadano, donde no necesariamente a veces todos perciben qué es corrupción y qué no es corrupción. A veces no terminamos de dimensionar cómo todo nos hace daño, porque la corrupción al final, como tú bien dices, el que no haya agua, que no haya saneamiento, que no haya desagüe, que no haya vivienda o educación o mejor salud para la población más vulnerable, es justamente porque la corrupción le roba oportunidades. La corrupción le roba al que menos tiene, al más vulnerable, que necesita mayor presencia del Estado, mayor atención por parte del Estado. Y eso es lo frustrante, y por eso la gente se siente siempre tan indignada con la clase política. Sí, y cuando hablamos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, precisamente hablamos de obras de agua potable, obras de alcantarillado. Hablamos también de vivienda, construcción de casas, el fondo Mi Vivienda. Entonces estamos hablando de espacios importantes para el desarrollo social del país, espacios importantes para mejorar la calidad de vida de las personas. Y la ministra ayer explicaba que es la intención de su gestión reformar los comités de selección. El Ministerio de Vivienda tiene un programa de saneamiento urbano, claro, un programa de saneamiento rural, tiene el Fondo Mi Vivienda y así un número de programas. Cada programa tiene un grupo de funcionarios, un grupo de seres humanos que asignan las obras. Allí es donde está enquistada la corrupción, te está diciendo la ministra. Tengo que cambiar esas personas. Y lo primero que ha dicho es: hemos removido a todos los directores del Fondo Mi Vivienda. Si vamos al caso Sada Goray, al caso Salatiel Marrufo, ¿por dónde se quiso meter la corrupción? Por las cabezas del Fondo Mi Vivienda, claro, por las personas que estaban en ese directorio y que votaban a favor o en contra de entregarle los millones del Estado a una empresa inmobiliaria. Entonces, la ministra intenta hacer este cambio, digamos, drástico de timón. Cuando tú me decías, ¿por qué lo hace ahora? No es muy tarde. Uno podría entender que apenas llega al ministerio tiene que ver cómo está la situación. Se puede evidenciar que la ministra no ha podido batallar más allá de lo que intentó y que ahora tiene que salir a los medios a exponer con el costo que eso le trae. Claro. Porque si tú sales y dices, aquí estamos llenos de corrupción, el ministerio se te puede paralizar. La carga de trabajadores te puede decir, ministra, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, con ese costo sale la ministra Pérez de Cuéllar a intentar limpiar la casa y también ha dicho que los funcionarios que ha designado en el Fondo Mi Vivienda son gente proba. Si quieres, en una movida riesgosa, porque ahora uno podría desconfiar de todos. Pero vamos a escuchar esta declaración donde anuncia el cambio de cabezas en el Fondo Mi Vivienda. Son instancias del Estado que mueven millones de soles y la ministra está admitiendo que hubo corrupción y promete que no habrá más. Allí ya, por supuesto, hay que ver cómo vienen los siguientes meses, pero escuchemos esta parte. A partir de esa auditoría que ya hoy obra en manos de la Fiscalía, se decidió remover a todo el directorio. Hoy el directorio está conformado por nuevas personas, nuevos profesionales. Se les ha investigado, se ha hecho todos los filtros correspondientes y podemos decir hasta el momento que son funcionarios, son profesionales probos. El directorio ha tomado la decisión de seguir ampliando las investigaciones y ha tomado también la decisión de renovar a toda la plana dirigencial. Bueno, se ha hecho este cambio, se ha hecho esta movida, pero me imagino que también esto va a tener una reacción en Piura, específicamente desde la cancelación de este proyecto, porque recordemos que cuando se dieron las inundaciones, parte del tema era, pero nos vas a devolver la plata porque nosotros ya tenemos presupuesto asignado para obras de agua, de desagüe, y me imagino que deben estar vinculadas. Claro, ¿cómo afecta, digamos, este tipo de cambios que está anunciando la ministra Pérez de Cuéllar al ciudadano de a pie? ¿Cómo me cambia la vida? Primero, te genera una demora clarísima. Cuando cambian funcionarios, se detienen los procesos en curso.
o si quieres, entran en una baja de motores, avanzan más lento los proyectos. En el caso de Piura, lamentablemente se tuvo que anular esa obra de agua y saneamiento para el distrito de Castilla. Claro. Allí no puedes hacer más. O sea, ese número de pobladores que estaba esperando tener agua y alcantarillado va a tener que seguir esperando. ¿Y cuánto te vas a demorar en una nueva licitación, en un nuevo proceso? Porque no es que uno dice, mañana empiezo. El Estado es burocrático, es largo. El dinero, si ya se había asignado, tiene que regresar al MEF y del MEF volverse a generar el presupuesto, el proyecto. Es todo un requerimiento que la gente del día a día, esa gente que no tiene agua, que espera años por algo tan esencial y básico, no sabe cuándo va a tener. Cambiar a los directores del Fondo Mi Vivienda, ¿qué significa? Habló de un cambio de directores, diríamos, del directorio, de la plana mayor, pero el Fondo Mi Vivienda también tiene un número de gerentes, son 9 los gerentes de esa entidad del Estado. Si vas a cambiar a los 9 gerentes, ¿a quiénes vas a traer? Y ese proceso, ¿cuánto te va a hacer más lentos los proyectos? ¿Van a haber demoras en la construcción de viviendas para la gente? ¿Va a haber algún retraso en la construcción de, no sé, nuevos proyectos habitacionales? Hay preguntas que todavía quedan por responder en la medida que si quieres hacer una reforma para luchar contra la corrupción, tienes también que, de momento, paralizar las funciones del ministerio. No te digo que todos los motores se apagan, pero sí te digo que esta decisión que toma la ministra de Vivienda es una decisión que puede ser principista, puede ser una decisión de decir no transo con la corrupción, pero también llega a afectar de alguna manera a los ciudadanos que dependen de esos proyectos, de esas obras de agua, saneamiento y vivienda, ¿no? Y justamente a propósito de este tema de Fondo Mi Vivienda, había mucha gente que de pronto sentía que el fondo se había desnaturalizado, que no necesariamente era tan fácil para acceder a la vivienda propia como creció. Me escribía gente en redes sociales, por ejemplo, había una persona que me decía, antes cuando tú pedías el Fondo Mi Vivienda tenías que dar más o menos 12.000 soles y conseguías esta vivienda que ibas pagando, ¿no? Pero de pronto, hace algunos años, tenías que dar la mitad del valor. Entonces me decía, ¿quién tiene 50.000 soles para costear unas viviendas? Porque más o menos el rango era 100.000 soles. Antes se pedían el 10% y de pronto subió al 50%. Claro, la idea es que esta forma, estos programas que lidera el Estado a través de este ministerio sean de fácil acceso para la población que lo necesita, ¿no? Habría que analizar cómo han ido variando esos números, Lore, pero de todas maneras, la pisada que ha querido tener la ministra Ania Pérez de Cuéllar, te digo, es una pisada que se ubica dentro de decir, vamos a ordenar la casa, vamos a limpiar, vamos a sacar a los corruptos. Puede ser de la boca para afuera también en el sentido de que quiero mostrarme. Bueno, son políticos también. Claro, son políticos y también valoran el peso que van teniendo en el gabinete. Claro. El Ministerio de Vivienda se estaba llenando de escándalos de corrupción y esta movida parece querer contrarrestar esa ola de escándalos. Pero hay que ver, porque de vivienda dependen muchos ciudadanos y la vida y la calidad de vida de muchos ciudadanos. Sedapal también está allí. Claro. Y en Sedapal ya hemos visto lo que sacó punto final de cómo en Ventanilla, por ejemplo, esperan años un proyecto de tratamiento de aguas, no se hace nada, la contratista trabaja, teletrabajo hacen. Entonces hay todo un desorden. La ministra está llamando la atención con el riesgo que esto trae, pero vamos a ver cómo sigue la situación. La corrupción sigue dañando al gobierno y a los ministros ya no les queda nada más que admitir.